La verdad. ¿Acaso uno de los bienes más escasos y más preciados del mundo? Mitos, mentiras, falsas creencias son los obstáculos que han hecho que la verdad se vuelva oscura y han cegado a la humanidad a través de los siglos. Sin embargo, la falsedad es débil ante la poderosa luz del conocimiento. Uno de esos faros de luz es La Verdad Oculta Radio TV. Programa de investigación y divulgación de información relacionada con las conspiraciones. Tema 1. Vida extraterrestre. Religión. Control mental. Esclavitud moderna, entre otros. Tendremos comentarios y entrevistas con los expertos de los temas a tratar. Pondremos en la mesa teorías probables, análisis, investigaciones, todo en búsqueda de la verdad oculta. La Verdad Oculta Radio TV, producido y conducido por Javier Sampaio. Este es un programa grabado y transmitido desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo. Segunda parte. Ahora, las figuras de Francisco Villa y de Zapata son más complejas porque creo yo, sobre todo el caso de Zapata, es un hombre que admiro y para mí es de los ídolos del mundo, de la historia, ¿no? Igual que creo que cualquiera puede coincidir en esto. Era un hombre que realmente tenía un sueño, un ideal, que era regional, ¿no? O sea, es más, creo que todos los historiadores pueden coincidir que él no era un hombre que buscara la reforma de México, ni cómo hacer que México fuera una potencia, como lo soñó, por ejemplo, Bernardo Reyes. Exacto. Sino que era un hombre que realmente se debía a su población, Sí. a su región, y por eso luchó y nunca quiso nada más que eso. Sí, solamente Darle la a tierra. su población. Tierra y Sí. libertad, como bien dice. Sí, exactamente. Y hasta ahí se acababa. Creo que en todo caso él fue una víctima más Exacto. por falta de malicia y él no vio los poderes que estaban encima. Y esos poderes fueron que propio Venustiano Carranza lo mandó matar. Es decir, pues es una historia triste pero heroica. Creo que ese es un gran héroe. De hecho, Sin embargo, la verdad no me considero ningún experto en cuanto a Zapata. Hay muchos hombres que sí tienen mucho más. Lo mismo creo que podría decir sobre Francisco Villa. Francisco Villa, bueno, creo que de los que realmente saben de él es Paco Ignacio Taibo. Yo no me metí mucho en la figura de él por una razón. Porque para empezar, creo yo sí soy de los que creen que Francisco Villa, a diferencia de Zapata, no era el ídolo que todo el mundo quiere creer. Es decir, creo que ese era la verdad es que era un bandolero. Era un bandolero que realmente sí abusaba de mujeres y creo yo que representa de México los valores más dignos cuando vas a Garibaldi y te quieres poner hasta atrás y cantar mariachis y robarte Claro. vieja. O sea, creo que ese es el México. No digo que sea, o sea, no digo que esté mal, ¿no? Pues, está bien, pero es un México, ¿no? No es como Bernardo Reyes, para dar un ejemplo. sí. No es como José Vasconcelos. Creo que es un hombre para tenerlo en la categoría de un Pedro Infante, un héroe de caballo. Pues, creo yo que hasta ahí sería. Lo que creo que vale la pena decir de aquí también es, a mí me importa más dónde está la cabeza de Francisco Villa que lo que hizo en vida, porque esto aparece en Secreto R también. O sea, la cabeza de Francisco Villa está dentro de una cripta en la Universidad de Yale y el hombre que la metió ahí, el hombre que pagó por ella, es el papá de George Bush. O sea, es George H.W. Bush, que es miembro de la Sociedad de la Calavera, la fraternidad de Skull and Bones, en la cual fue es un colega de Francis Rockefeller. O sea, aquí es donde ya vuelve a este tema a ser redondo. Esta Universidad de Yale, que es central en el Secreto R, Sí. Secreto R, esta figura de la Universidad de Yale es algo central dentro de esta cosa que se llama la infraestructura, porque la Universidad de Yale, de hecho, fue pues creada bajo auspicio en un principio de familias emparentadas, relacionadas con ancestros
de la familia Bush y de la familia Rockefeller, que eran dos personajes que aparecen en Secreto R. Uno era el capitán James Morgan y el otro era el capitán Eliyahu Hutchinson, que este hombre en Salem, en Massachusetts, fue de los que mandaron quemar personas. Entre estas famosas mujeres que quemaban y las ahorcaban nada más porque no hacían lo que les decía un reverendo ahí, ¿no? Y desde entonces estas dos familias estaban emparentadas. Tiene que ver mucho con la creación de la Universidad de Yale, y han sido financiadores. Entonces, en esta cripta, que es real, o sea, cualquiera que diga, eso es una teoría de conspiración, los invito a que vean el Google Map, que busquen el campus de la Universidad de Yale, que está en Connecticut, en New Haven, y la calle se llama High Street. El número 63 van a ver una cripta. Ese es el lugar donde no está la teoría de ninguna conspiración. Ajá. Ahí están ocurriendo las cosas. Y miembros de esa fraternidad son, pues, el presidente, el reciente presidente Bush, igual que su papá, e igual que la mayor parte de sus ancestros. Claro. Y como figuras claves de la familia Rockefeller. Y de hecho, el propio secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, es también uno de ellos. Entonces eso es real. Y ahí, bueno, lo que se asegura es que en uno de esos pasillos está la cabeza del señor Francisco Villa como trofeo. Fíjate qué interesante. Y sí, tiene sentido lo que estás diciendo con esta fraternidad de Skull and Bones. Tiene mucho sentido. Pues sí, bueno, de hecho esta cuestión de la fraternidad de Skull and Bones es algo que realmente se debería de explorar un poco más, porque no termina en que dos figuras de Estados Unidos, dos superpresidentes hayan sido. El que está en la portada de Secreto 1910, ese hombre William Taft, el gordito, este hombre también era de Skull and Bones, de la fraternidad, o sea, y realmente lo que tiene esta fraternidad, digo, no quiere decirse aquí que sea la única o que la sede del poder mundial sea la fraternidad de Skull and Bones, desde luego no, como tampoco creo yo, y estoy seguro que tú también coincides conmigo, los que dicen que todo el poder del mundo es el grupo de Bilderberg, tampoco es cierto, o que todo el poder del mundo es la CIA. Más bien estos son nodos de una especie de como telaraña. Esa telaraña es la que en esta novela se llama Secreto R, porque el punto conector, el punto que conecta todas estas estructuras de poder es precisamente el factor Rockefeller y lo que este hombre hizo. Es más, por eso es tan importante este hombre que está aquí. O sea, yo Rockefeller digo, tampoco esta novela es de las que dicen, este hombre es el malo o es el anticristo, aunque bueno, sobra decir que mientras estuvo vivo muchos se lo decían en la prensa, y él decía, no, yo admito eso, porque él más bien era un hombre que se decía muy religioso, y él era de una corriente cristiana que es los bautistas, ¿no? Sí. Y era muy, muy devoto, dio mucho dinero para que se construyeran templos y financió mucho de obras religiosas en los Estados Unidos. Pero creo que eso también es precisamente parte del problema en un aspecto, precisamente porque él era de los que creen que tienen una misión divina, y su misión divina la llevó a cabo, pero no importaba que tenía que matar a miles, o sea, ya ni siquiera matar a 2 o 3, ¿no? Si había que matar a miles, pues ni modo. O sea, si había que hacer una revolución en este país, en México, con tal de que su empresa petrolera vendiera más, para que él pudiera tener más dinero para sus obras de beneficencia religiosa, pues ni modo. O sea, bueno, ahí también hay un aspecto racial, ¿no? Que tiene que ver con la base del Secreto R, es por qué los sajones son tan racistas. Pero bueno, eso nos llevaría a otro tema. Claro. Sí, tampoco quiero que nos reveles todo, porque la verdad quiero que la gente compre tu libro. Bueno, pues está grande. Y bueno, ahorita que estamos hablando de Skull and Bones y Bush, metiéndonos un poquito en la política, después de que se dio la revolución de 1910, y tú nos comentaste que también se inauguró el Partido Revolucionario Institucional con otro nombre a partir de la Revolución Mexicana. Tú nos cuentas que fue patrocinado por Estados Unidos, o sea que este partido político
en esencia no es mexicano. Bueno, mira, esa es una forma de plantearlo que podría sí considerarse tal vez ya muy extrema. Yo creo que hay una forma de describir esto que es la siguiente. En palabras del propio José Vasconcelos, que es el que se enfrentó contra esta estructura, él dijo que fue el propio embajador de los Estados Unidos, que es este hombre que está aquí, Dwight Morrow, el que le dijo a Plutarco Elías Calles, que es el que está aquí, ¿Sí? cómo crear todo este sindicato que fue el primer partido, la primera versión del PRI. Es más, textualmente en una especie de biografía que se llama La Flama, él lo dijo, tengo que recordar la frase textual, pero básicamente es: el embajador Dwight Morrow le dijo a Plutarco Elías Calles cómo debía de crear la estructura para tener el control monolítico de México. Ahora bien, si esa frase es cierta o no, bueno, yo soy totalmente convencido que es verdad, pero había que investigar quién era Dwight Morrow y cómo él podía haber sido el arquitecto de algo como el PRI. Entonces, para conocer bien a este hombre, Dwight Morrow, ahí van dos datos. Primero, este hombre, antes de ser el embajador en México, su chamba inmediata anterior fue que él era la segunda cabeza, una especie de vicepresidente del Banco Global JP Morgan. Y este banco lo que había hecho era que cuando terminó la Primera Guerra Mundial, estuvo renegociando todas las deudas de los países. Por ejemplo, terminó la Primera Guerra Mundial en que se derrotó a Alemania, ¿no? Alemania perdió y demás. Entonces Alemania quedó endeudadísima, pero no solamente Alemania, sino que los británicos se quedaron endeudados con Estados Unidos y los franceses se quedaron endeudados con Inglaterra. O sea, ¿ya te imaginas ese relajo? Es más, cuando tú solamente ves las puras deudas de guerra que quedaron, te das cuenta quién fue el ganón. Ajá. Todo el tiempo el ganón fue en los Estados Unidos. Y ellos primero les habían vendido las armas y con ese dinero después les prestaron, que es lo mismo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, es lo mismo. Ajá. Ahora bien, el banco que estuvo a cargo de todo esto fue JP Morgan, y la comisión que se llevó por cada una de estas negociaciones era cercana al 15%, te imaginas, de una deuda nacional. Entonces realmente era algo increíble. Entonces este hombre, es nada más para que vean quién es. Dwight Morrow no era cualquier tipo que no tenía dónde irse. Ajá. Y lo mandaron a México. Tanto así que cuando realmente le dieron el nombramiento de irse a México, su esposa, que era Betsy, le dijo: oye, pero ¿por qué a México? ¿Por qué no mejor a Bruselas? Es más, hay una referencia donde el agregado militar, que era Alex Nolan, si no me equivoco, él había protestado y decía: yo tenía todas mis esperanzas en que nos enviaran a Luxemburgo, pero aquí, y se refería a que estaba en México. Sin embargo, cabe notar, esto es un detalle nada más, la esposa de Dwight Morrow acabó tan enamorada de México que lloró cuando se fue. Y lloró no solo porque amaba a México, sino porque le dolió todo lo que su esposo había desencadenado, que fue una guerra en la cual murieron, o sea, el final de la campaña de Vasconcelos y la matanza de los cristeros fueron 5,000 personas. Y había tanques. El día de las elecciones, el ejército, apoyado por los Estados Unidos, el ejército mexicano, disparó contra la gente porque salió a votar por Vasconcelos. En los periódicos de Europa circulaba que el ganador había sido Vasconcelos. Sin embargo, pues el resto es historia. Sí. Amenazaron a Vasconcelos y tuvo que escapar de México. Fue horrible, fue la primera elección del PRI. Esto es 1929. Pero bueno, volviendo al asunto, este hombre Dwight Morrow, para quien tenga dudas de que él fue el arquitecto mental del PRI, y que él dijo cómo estructurarlo, bueno, él les va un poco de lo que él había hecho. Antes de ser la cabeza de JP Morgan, él siempre estuvo en la banca, ¿no? Pero en el año de 1919, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, que precisamente se dio todo este conflicto de que había que volver a hacer todas las fronteras de Europa. O sea, si te fijas, antes Alemania era gigante, pues después quedó esta cosa que existe ahorita. Es decir, todo el mapa de Europa se tuvo que reestructurar, y las relaciones políticas entre todos los países. Bueno, el hombre detrás de la visión de cómo organizarlo todo es él, Dwight Morrow.
Es más, él escribió un libro que se llama La Sociedad de las Naciones Libres, que es la base para la creación de la ONU. Bueno, primero se llamó la Liga de las Naciones. Ajá. Él fue el creador de esta estructura planetaria en la que vivimos ahorita, ¿no? El ancestro de la ONU. Y cuando lo enviaron a México, pues ya creo que ya vemos que no está discapacitado como para crear un partido político. Exacto. ¿No? Y además con el dinero. Pero además había otra razón importantísima para que él llegara aquí, que es uno, que México, imagínate, los americanos habían sembrado aquí la revolución en 1910. Sí. Y México entró a 2 décadas de sangre, donde se devastó nuestra economía, murieron 2 millones de personas mexicanas, y sin embargo, en vez de que los mexicanos nos quejáramos con los americanos, porque ellos habían sembrado el dinero y las armas, que paréntesis, parte de estas armas las había inoculado Samuel Bush, de la misma familia que hemos estado hablando. Entonces, México no solamente no se quejó con los americanos y les dijo, oigan, ahora indemnícenos por todo el daño que nos causaron. Fue exactamente al revés. Los americanos crearon una comisión para reclamarle a México los daños que les habíamos causado por la revolución. O sea, los negocios que aquí en México se habían balaceado, o las cosas que habían sido afectadas de ganado en Estados Unidos. Entonces, esta reclamación de guerra, que fue de $500,000, si no me equivoco, vino a negociarla él por parte del banco JP Morgan. O sea, vino aquí en gran medida a cobrar dinero. Y él hizo un acuerdo con este hombre, con Plutarco Elías Calles, que es el héroe que todo el mundo recuerda como el gran nacionalista fundador del PRI. Él fue el que le dijo, sí, está bien, ok, ¿cuánto quieres? Y básicamente se le dijo, te vamos a apoyar, pero queremos, 1, que nos paguen, 2, queremos, ojo, esto te va a encantar, el meollo de todo secreto 1929 y de la creación del PRI es lo siguiente, se llama el pacto Calles-Morrow, el pacto Calles-Morrow, que del cual la gente no sabe nada, a menos que lean Secreto 1929, sí, o muchos libros aburridos de historia, que sí se tienen que leer. El pacto Morrow-Calles es el pacto en el cual Morrow le ofreció todo el apoyo de los Estados Unidos, siempre y cuando se echara para atrás una parte del artículo 27 de la Constitución, o sea, el del petróleo, nuevamente. Sí. Ya, esto está interesante por una razón. Haz de cuenta, la Revolución Mexicana había sido por el petróleo de México, que se lo estaban peleando Inglaterra y los Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, todo el mundo dice, oye, pero ¿cómo si estaban tan interesados en México y en el petróleo de México, cómo es que dejaron que aquí los revolucionarios hicieran el artículo 27, en el cual dice a la letra, todo lo que hay debajo de la tierra es propiedad de la nación? Sí. Y implicaba que se iba a expropiar todas las compañías de petróleo, incluidas las del señor Joe Rockefeller. Entonces la gente dice, ¿cómo dejaron eso? Pues la respuesta es Primera Guerra Mundial. O sea, en ese año todo el mundo estaba metido en la Primera Guerra Mundial. Claro. Y de hecho, bueno, está documentado en este libro, todos los senadores, como Albert Hall, que todo el tiempo mientras estaban en lo de la guerra, decía, es que tenemos que hacer algo con México, porque este loco, y se refería a Venustiano Carranza, está permitiendo que se ponga ese monstruoso artículo que nos quita nuestros derechos sobre México. Y entonces el presidente Woodrow Wilson le decía, tranquilo, para eso habrá tiempo, primero vamos a concentrarnos en lo de ahorita, acabemos con ese otro monstruo que es Alemania. Y tal cual, ocurrió así, se acabó la guerra mundial y toda la atención volvió de los Estados Unidos hacia México. Por eso nos enviaron a figuras como él. Sí. O sea, no es nada casual. O sea, entonces cuando él llegó, bueno, sobra decir que en el Inter, apenas se acabó todo lo de la guerra, pues mataron a Carranza. O sea, Carranza murió por esto. Y los Estados Unidos apoyaron a Obregón. Esto meritaría otro libro que se llamaría Secreto 1920, pero no hay tiempo para hacer todo esto. Pero básicamente quedó Obregón, y Obregón debía de haber hecho lo que se le había ordenado por parte de los Estados Unidos, que era quitar el artículo famoso, el artículo 27. Pero él no pudo, porque aquí en México pues estaba muy alebrestada la cosa. Sí. Y había gente muy nacionalista, incluido varios masones, como pues Luis Manuel Rojas,
que algunos masones habían jalado para con los americanos y otros estaban realmente jalando para un objetivo mexicano, nacionalista. Y básicamente Obregón no pudo contra toda esta gente, y es más, los americanos le dijeron, pues mira, mientras no hagas algo para eso, nosotros no te vamos a reconocer como un legítimo presidente. O sea, como lo que está pasando en Siria ahorita, ¿no? Sí. Que dicen, no, este hombre al-Assad no es legítimo, ¿no? Entonces lo que ocurrió es que Obregón trataba aquí en México a toda costa que se echaran para atrás el artículo 27 y casi lo linchan. Entonces él, fíjate hasta qué extremo tuvo que llegar. El extremo fue, en secreto, puso una comisión en un lugar en la calle de Bucareli, por donde está ahorita la Secretaría de Gobernación, y ahí metió a 2 sujetos totalmente sombríos y a 2 hombres de los Estados Unidos a que negociaran cómo se echara para atrás el artículo 27, se llaman los Tratados de Bucareli. Y pero fue totalmente en secreto. O sea, la población mexicana no debía de enterarse de esto jamás. Y es más, y a los que digan, ay, eso se me hace como de ciencia ficción, yo les digo, a mí también se me hace de ciencia ficción, pero es real, fue real. Entonces estos tratados de Bucareli se firmaron, y luego este hombre, al estilo de cualquier político actual, Obregón, llevó este documento al Congreso y les dijo en pocas palabras, fírmenlo. O sea, típico mayoriteo como el que ahorita se ha tratado de hacer. Y en ese momento, uno de los diputados, que era este hombre Fields Jurado, él dijo, no, espérense, o sea, no saben de lo que está hablando esto. Si quitamos el artículo 27, otra vez tenemos el petróleo es para los americanos. Bueno, pues 3 días después fue asesinado, y de eso se enteró José Vasconcelos. Eso fue la razón por la que José Vasconcelos, que era el secretario de Educación, durante el gobierno de Obregón, él se rebeló. O sea, lo mejor que tuvo el gobierno de Obregón fue la cultura, y todo eso se le debe a José Vasconcelos. Fue lo único que chambeó en ese gobierno, y México se volvió famoso en el mundo, con los muralistas, Diego Rivera, todo eso lo hizo José Vasconcelos. Sí. Y los músicos como Manuel M. Ponce, fue la época de oro de México, en la cultura del mundo. Pero el caso es que él se enteró de lo de él cuando supo, bueno, todo el mundo supo que había sido asesinado este hombre, Francisco Fields Jurado, pero el único que realmente tomó una decisión fue José Vasconcelos. Y le dijo, señor presidente, yo me voy de aquí, ya no puedo ser parte de esto. Y muchos le dijeron, Mazo, te va a matar ahora a ti. Y él dijo, pues ni modo, y se fue a Estados Unidos. Irónico, ¿no? Se fue a refugiar a los Estados Unidos. Sí. Pero el caso, nada más para ver cómo esta historia no termina, es que cuando una vez, imagínate, cuando Obregón hizo esos tratados de Bucareli, no tuvo éxito, porque primero este asesinato de este diputado hizo que los tratados se volvieran algo público. Entonces la gente se enteró, y obviamente empezó otra vez un momento realmente terrible para Obregón, un poco de ingobernabilidad, en pocas palabras. Imagínate como ahorita como le pasó a Salinas, ¿no? Sí. Entonces de repente se le cayó el teatrito y los americanos le dijeron, oye, estabas ahí por algo, te pusimos ahí por algo. Cuando él vio que no era posible, bueno, finalmente él les hizo una promesa de que esto iba a ser un hecho, la firma de la no retroactividad. O sea, se llegó a un justo medio. El justo medio fue el siguiente: les dijo, es imposible ahora eliminar el artículo 27 de esta Constitución, porque realmente ya el alma de México está metida en eso. O sea, si lo quito me matan, así de simple. Entonces la solución fue hacer una cláusula de no retroactividad, que querría decir que este artículo iba a aplicar solo para los que llegaran como inversionistas después de que se hizo la Constitución. O sea, en pocas palabras, todo aquel que llegara después del 5 de febrero de 1917 ya no podía entrar a México como petrolero, y ya no iba a poder jamás explotar el territorio mexicano. Sin embargo, todos los que habían llegado antes, a ellos no les podía aplicar. ¿Por qué? Porque se atentaría contra la no retroactividad. Entonces esto, pues sorpresa, sí logró que se firmara Obregón. Entonces, el famosísimo 1 de septiembre de 1924, él recibió, después de haber anunciado esto,
fue cuando por fin en el informe de gobierno que él dio, llegó el mensaje de los Estados Unidos, donde decía, está bien, Estados Unidos acepta como legítimo presidente de México al señor Álvaro Obregón. Y esto fue su último año de gobierno. Ajá. O sea, en su último año por fin le hicieron el gusto de que pudo ser presidente. Exacto, que Estados Unidos accedió, ¿no? Sí, sin embargo, no, o sea, esta historia se complicó porque los Estados Unidos quedaron tan satisfechos por eso que había hecho finalmente su lacayo. O sea, digo lacayo, Obregón de hecho no sale aquí, porque realmente con eso empieza esta novela, cuando lo mataron. O sea, toda esa historia para que la gente vea que no es el final feliz de la historia para los gringos, que todo este asunto de Obregón. El hecho de que lo mataran es el mejor síntoma de esto. Ajá. Sin embargo, cabe hacer notar para quienes quieran, para los amantes de tu programa, se les informa que el señor Álvaro Obregón, presidente de su país, fue un empleado de Standard Oil. Era el gerente de Standard Oil de John Rockefeller en Navojoa, Sonora. Esto sí, no lo van a encontrar en ningún libro de historia oficial. Pero para que vean cómo esto es real. Esto es real. Entonces, finalmente este hombre, Álvaro Obregón, los americanos cuando terminó su gobierno le dijeron, te vamos a dar chance de que pongas tú aquí a quien quieras. Y fue cuando eligió al que había sido su más leal hombre, Plutarco de las Calles, que es este de aquí, ¿no? Grave error. Pero para eso, esto sería otro libro, El Secreto 1924, porque vino una etapa de El Padrino, donde precisamente, una vez que Obregón dijo, oh, sí, que sea mi amigo Plutarco de las Calles, pues obviamente hubo varios generales que dijeron, oye, yo no quiero, no estoy de acuerdo. Bueno, es un episodio muy breve en que fueron asesinados como 4 de ellos, grueso. O sea, varios de ellos era como cuando, toda esa época del 94 aquí en México. Mataron a Colosio, mataron al cardenal Posadas, a Luis Maciel, o sea, fue un exterminio de clase política, tipo El Padrino. Bueno, así fue en 1924. Todo para que él llegara, Plutarco de las Calles, y para que él hiciera varias cosas que le ordenó Álvaro Obregón. A saber, una, mantener completamente la política de gringa de apertura al petróleo. Uno, eso fue lo primero. Segundo, que él cambiara la constitución para que pudiera regresar al poder Álvaro Obregón al terminar esos 4 años. O sea, en pocas palabras, lo que acaba de hacer Vladimir Putin. Ajá. Puso a un cuate que era Mendeleyev, pues, nunca Medvedev, ¿no? Ajá. Pero que ese sí hizo su tarea y Sí. ahorita está de vuelta a Vladimir Putin. Bueno, eso es lo que se suponía que debió haber hecho Plutarco de las Calles, nada más que él fue el niño desobediente. O sea, él llegó al poder y lo primero que hizo fue hacer todo lo posible para deslindarse de Obregón, que es lo que en general en México se hace, ¿no? Sí. Que es primero el que te puso en el poder, te volteas y lo destrozas, como lo hizo Cedillo con Salinas, ¿no? Sí. Es como destruirlo. O sea, en vez de agradecerle que te ayudó a llegar, destruirlo. Y este hombre lo hizo, pero de manera salvaje. Nada más para dar un ejemplo, lo primero que hizo fue, en el año de 1925, Ajá. creó una ley que era la ley del petróleo. ¿Y tú qué te imaginas que hizo? Reforzar lo de la no retroactividad o contravenirlo. Cualquiera diría, pues debe haber todavía sido más entreguista, ¿no? Para con los gringos. Pues no, lo que hizo fue que esa ley del petróleo dijo que todo lo que había pactado Álvaro Obregón con los americanos se echaba para atrás. Que el petróleo era de los mexicanos. Esto es 1925. Esto es un ajedrez, porque no creas que acabó, no lo hizo porque quisiera que México fuera más libre, más autónomo. Ajá. Ahí te va el juego. El juego comenzó de la siguiente forma. Los americanos saltaron y le enviaron una persona a Álvaro Obregón, que estaba felizmente meciéndose en una silla en su rancho en Sonora, y de repente le dijeron, ¿qué está pasando en México? Y este hombre dijo, ¿qué pasa? Se enteró de que este hombre ya lo estaba desobedeciendo a todos. Ajá. Empezando por los americanos. Lo que hizo realmente Plutarco de las Calles es que les hizo saber a los gringos, ahora ya no negocien con ese gordo, el presidente soy yo.
Y así fue. Entonces poco a poco dijo, ¿quieren que yo les ayude? Soy yo, vengan conmigo. Y entonces fue cuando empezó la gran comunicación Estados Unidos y Plutarco Elías Calles, que acabó nada menos en que hicieron todo lo que les pidió. Fue cuando enviaron a este hombre, a Dwight Morrow, que era el gran negociador. Este hombre que ya vimos que era el gran cerebro, creador de la ONU, y segundo hombre de JP Morgan, pues lo enviaron porque ese hombre, pues, si en algo se caracterizaba, era ser un súper negociador. Y a ese lo mandaron aquí y él se fue conchavando a Plutarco Elías Calles. En pocas palabras dijo, a ver, general, ¿qué quiere? ¿Qué podemos hacer? Y poco a poco el resultado final es que se creó el PRI. Sí. Y como datos, se hizo una gran amistad entre ellos, desde luego. Y es más, en su embajada, Dwight Morrow tenía una foto de él con el presidente Plutarco Elías Calles, ni siquiera con el presidente de Estados Unidos. Y estaban abrazados, o sea. Pero el resultado final de este gobierno fue, digamos, 4 cosas. Una es el pacto Calles-Morrow, que fue que, si no me equivoco, 13 de octubre de 1928 apareció en el diario oficial la declaración de la modificación de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, en donde se hizo realidad la no retroactividad. O sea, ese día se hizo el sueño de los petroleros, incluso la familia Rockefeller, de que todo lo que ellos ya tenían en México siguió siendo de ellos, por ley, aprobada por este presidente, Plutarco Elías Calles, ¿no? Entonces, eso fue lo primero. O sea, esto es como para que por sí solo se hubieran abierto champañas en los Estados Unidos. Sí. Segundo resultado fue que se aprobó el pago de la deuda de México hacia Estados Unidos por los daños de la revolución a los Estados Unidos, que ellos nos sembraron a nosotros. Y bueno, este hombre fue el que, o sea, la deuda mexicana, como la conocemos hoy, que no se ha terminado de pagar, se la debemos a este hombre. Él fue el que dijo, sí, está bien, pagaremos, Plutarco Elías Calles. Y el que le negoció fue este gran hombre, Dwight Morrow, pues gran negociador, eso se dedicaba. Claro. Entonces, desde entonces estamos pagándole a los Estados Unidos esa deuda y otras que se han ido pues acumulando. Otro resultado fue pues, toda la cuestión de la guerra cristera. O sea, el final de la guerra cristera se dio en este periodo. Ya, eso sería todo un poco más enredado, porque todo el tema de lo cristero lo involucra hasta el Vaticano. Claro. Ese tema sí está bien, también apasionante, como dices. Sí, no, es que si te fijas, lo que pasa con esos temas es que se expanden como árbol, o sea, para los lados. Y uno de los temas importantísimos es, el tema religioso sí tiene mucha relevancia, sobre todo en porque de hecho, pues hay una guerra continental en ese aspecto. Entre los Estados Unidos protestantes y la América Latina católica hay un conflicto. Pero básicamente los Estados Unidos siempre han tenido la idea de quitar el catolicismo de América Latina. No porque no estoy diciendo que sea malo o bueno, simplemente estoy diciendo que es una guerra. Sí. Pero para ello, Rockefeller creó tuvo una red de instituciones para en México sembrar pues todo tipo de ramas protestantes, ¿no? Algo que mucha gente que esté familiarizada con esto, la escuela del verano, escuela espiritual del verano, fue algo donde le pagaban o sea, bueno, todo el mundo sabe que está fluyendo dinero ahorita, desde el Vaticano llega para la Iglesia Católica y desde Luisiana llega para una serie de sectas. O sea, en realidad es una guerra también. O sea, más allá de que si es por algo de la religión o por el Espíritu o por Jesucristo, pues la realidad es una guerra son trincheras, ¿no? Y digamos, el cuarto resultado de esta alianza que hubo entre Plutarco Elías Calles y el embajador Dwight Morrow y los Estados Unidos fue básicamente pues el asesinato de Álvaro Obregón. ¿Por qué? Porque ya después, ahora ya vimos cómo se fue desgastando la relación entre los dos, ¿no? Obregón, que había sido el que puso en el poder a Plutarco Elías Calles, y Plutarco Elías Calles, que debió haber sido el niño obediente, que en efecto sí modificó la Constitución para que pudiera ser reelegido su mentor, ¿no? Obregón. Pero
que digo, para cualquiera esto fue la peor violación hacia la Revolución Mexicana, pero para mí es la más leve, el que hayan dicho, ok, que se valga la reelección, es nada comparado con que la orden que le dieron a Plutarco Elías Calles de desmantelar el ejército y que realmente era de 110,000 soldados y lo dejó en 50,000. Y varios de los buques de guerra que tenía México, por petición de los Estados Unidos, los malbarató México y los vendió a otros países de América Latina. Digo, esto sí da coraje porque desde ese instante nosotros como país ya no somos autosuficientes en el aspecto militar. Y eso, para cualquier historiador desde los romanos, significa que no tienes soberanía. O sea, pues básicamente la creación del PRI, como vemos, está emparejada a muchos fenómenos que básicamente destruyeron las capacidades de México como país, para volverse algún día potencia y siquiera para poderse defender. Si un día nos atacara un país como Panamá o como Colombia, no tenemos cómo defendernos. Sí. O sea, México está inerme y fue por una iniciativa que vino desde los Estados Unidos y que aquí se acató como si fuera una orden. Y de esa gran parte del nacimiento del PRI es el resultado de esa ¿cómo podemos decir? El nacimiento del PRI es un favor que nos hicieron los Estados Unidos por entregarnos a ellos. Bueno, un favor porque que no el queríamos. PRI fue el instrumento para que este hombre siguiera en el poder. Ok, bueno, ahora que estamos hablando de este partido político en especial, y luego se vino el PAN, se vino el PRD, y luego ya se abrieron bastantes partidos políticos que luego empezaron a conjugar sus fuerzas para poder tener mayor voto. Entonces, pues bueno, ahora ya sabemos que el PRI por dónde van los hilos del PRI, pero estos dos otros partidos políticos fuertes que tenemos, que es el PAN y el PRD, podemos decir que para ponerlo fácil de entender, el cocinero que sirve las tres sopas, que son los tres partidos políticos, nosotros votemos por cualquiera de los tres partidos políticos, ¿va a ser el mismo titiritero? Bueno, excelente pregunta. Yo creo que para desgracia de México, el titiritero sigue ahí. O sea, gane el partido que sea. Hay algo que está ocurriendo dentro de los pasillos del poder, en Los Pinos, en el Palacio Nacional, y eso ocurre desde la época de Madero, ¿cuáles son las personas que están ahí dentro y que están al lado del presidente y al lado de los secretarios, hablándoles y diciéndoles cosas? Digo, para quien quiera más información, todo esto se abunda muchísimo más en forma en Secreto R, porque ahí se da a conocer cosas que ha informado gentes que han estado en la CIA. Y bueno, esa es una nota que tal vez a muchos nos va a poner nerviosos o les va a erizar los cabellos, pero todo eso que les voy a decir es verdad, y es la siguiente: el presidente Adolfo López Mateos y su secretario de Gobernación, que también acabó siendo presidente, Gustavo Díaz Ordaz, y también su secretario de Gobernación, que acabó siendo este hombre Luis Echeverría Álvarez, los tres recibieron sueldo de la CIA mientras fueron presidentes. Fueron agentes de la CIA. Esto no es invento, esto es real. La operación le dirigió el que era el jefe de la estación de la CIA en México, Winston Scott. ¿Por qué crees que la presentación de este libro va a ser en el Hotel Sheraton, la Ciudad de México, frente al Ángel de la Independencia? Porque al lado está la Embajada de los Estados Unidos y en los sótanos es donde estaba ocurriendo todo eso. Ahí estaba la estación de la CIA. Y en el Hotel Sheraton y en el restaurante Sanborns se reunieron muchos agentes. Y la gente comía esos molletes y al lado había agentes soviéticos y americanos, estaban negociando cosas y entre otras qué hacer con México. Y se echaban sus molletes en Sanborns. Y esto no es comercial, pero el comercial es la presentación que va a ser ahí, día agosto 15. ¿No? Pero entonces, básicamente Winston Scott fue el responsable aquí en México como jefe de estación de la CIA de instrumentar la operación que se llamó Liteto.
Litempo se llamó así porque las letras LI en la CIA son el acrónimo de México. No sé por qué, nunca he sabido por qué LI, pero gran parte de los agentes mexicanos o de cualquier otro elemento mexicano se ubica se utilizan las letras LI. Entonces, el presidente Adolfo López Mateos, es que este hombre me cae muy bien. Adolfo López Mateos, de hecho, fue uno de los que estuvieron en la campaña de José Vasconcelos cuando estaba luchando contra el PRI, cuando quería cambiar al mundo, y Adolfo López Mateos era un joven idealista, como los del 132, pero pues como la historia suele ocurrir, acabó dentro del sistema y acabó pagado por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces él fue Litempo número 2, Litempo 2, esa es su clara en la CIA, y su secretario de Gobernación, todos ellos se reunían con Winston Scott. O sea, había otro embajador de Estados Unidos en México. Bueno, había un embajador de Estados Unidos en México, pero ese realmente servía nada más para los cócteles, para las fiestas, y iban al señor embajador, y vamos a hacer eventos culturales. El que movía el ajo. El puro forro. Era, sí, Winston Scott, su puesto oficial era de ser el primer secretario de la embajada. En realidad era el jefe de la estación de la CIA. Y él hacía sus fiestas en su casa, en las lomas, y invitaba a estos presidentes, y nada de eso salía en el periódico jamás. No, nunca, la gente nunca se enteró de esto hace muy poco. La pregunta que yo le hago a a tu público, es ¿y cuántos hombres como él no hay ahorita? ¿Pero por qué pasa? Porque no tenemos ninguna clase de supervisión de los pasillos donde se reúnen nuestros políticos. No sabemos con quién comen. En otros países, como los escandinavos, hay leyes que ya dicen, oiga, ustedes repórtenos con quién come. O sea, si usted va a cenar, a comer, se va con las prostitutas en la noche con algún otro hombre de una empresa gigantesca petrolera, tiene que informarlo a la población. O sea, no se vale tener reuniones a espaldas del pueblo, porque eso ya no es democracia. Entonces, en países escandinavos se exige que los políticos digan con quién se juntan. Yo, por lo que yo igual que cualquiera que haya convivido con políticos, sabes que ellos no reportan nada de esto. Claro que no. ¿No? Lo mismo pasó en ese momento. Entonces, estos tres presidentes está documentado que ellos trabajaban para esta red. Y es una anécdota. O sea, el presidente Adolfo López Mateos, en un diálogo que tuvo con Winston Scott, le dijo, oye, me acabo de enterar que tú le acabas de regalar un coche para su novia a mi secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, un Ferrari rojo. Y el presidente se indignó y le dijo, eso es inaudito, yo también tengo novias, ¿por qué no me dan un coche a ti también? El presidente de México. Ese es el grado, o sea, ese es el tipo de políticos que tenemos. Entonces, esa sería la clave. Yo creo que tu pregunta es, ¿y si votáramos por otro partido, vamos a tener otro México? Vamos a ver un cambio. Podría haberlo, sin duda. Creo que lo peor que podemos hacer es no intentarlo. Pero se requiere que este hombre realmente fuera de verdad de otra madera. Otra madera es alguien que no se deje comprar así. Pero esa no basta. No va a cambiar jamás esto si no tenemos nosotros un sistema para supervisar lo que pasa en esos pasillos. Porque es lo que ocurrió desde 1910. Y eso sí es algo que se puede lograr ahora. O sea, en esta época donde existe toda esta tecnología de red, ya deberíamos copiar modelos de países de Escandinavia. Ok, perfecto. Ahora que estamos hablando de estos temas, que es en cuanto a la mejora de nuestro México, y pues para eso estamos trabajando, tuve entendido que nos puedes contar acerca del documento que tenía tu tatarabuelo, el general Bernardo Reyes, que se llamaba Plan México. Sí. ¿Hay alguna información nueva acerca de esto? De hecho, si nos lo puedes explicar, por favor, para la gente que no lo conozca, te lo agradezco. Este tema de el Plan de México de Bernardo Reyes, mi tatarabuelo, básicamente es un hecho que el día 9 de febrero de 1913, que es cuando él murió, porque él quiso dar este golpe de estado contra Madero y tomar el poder, tomar la presidencia. Digo, estamos de acuerdo que eso sería un golpe de estado y eso no es la mejor forma de llegar al poder, de hecho es ilegal.
Sí. Sin embargo, hay que considerar la situación en la que él llegó. Cuando Madero estaba entregado a los Estados Unidos y cuando el tatarabuelo sabía que lo iban a matar para poner a otro títere. Entonces, él ese día tenía un rollo, un papel en la silla de su caballo, que era el plan de lo que él quería hacer para nuestro país. Ese documento era el Plan de México, y lo había trabajado junto con su hijo, Rodolfo Reyes, al día anterior, la madrugada desde las 8 de la noche del día anterior, en la celda, donde estaba en la prisión de Santiago Tlatelolco, ¿no? Entonces, este documento desafortunadamente se ha perdido, porque ya él se lo entregó a un hombre que se llamaba Sosaya, y esto se perdió en la historia, ya no se sabe qué pasó con eso. Sin embargo, los familiares, los descendientes de él, así como mucha gente, sobre todo de Nuevo León, de Monterrey, que hemos trabajado juntos para ver cómo se podría reconstruir lo que era su plan, nos abocamos a integrar a partir de toda la obra de él, ¿no? De todo el plan que él siguió en Monterrey, qué es lo que él realmente hubiera podido querer para México. Entonces, una vez que integras todo lo que son sus documentos, los idearios y demás, queda muy clara la película de lo que él hubiera hecho si hubiera llegado a ser presidente. En pocas palabras, él quería hacer lo que hizo junto con los neoleonenses en Nuevo León para que se convirtiera en la potencia que es hoy. Es decir, nadie duda en toda América que Monterrey es una de las capitales financieras de América y del mundo. Y esto no era antes de 1850, digamos. En esa época muchas partes de México eran más bien agrícolas, ganaderas, y eran campos donde había terratenientes, empleados. Sin embargo, lo que mi tatarabuelo hizo cuando llegó a Nuevo León fue que él identificó que había hombres muy emprendedores, que ya estaban ahí, que eran la familia Zambrano, que era Isaac Garza, y bueno, de la familia Garza Sada y demás. Sí. Lo que él hizo fue que dijo, bueno, aquí hay personas súper visionarias y nada más vamos a hacer lo que ellos necesiten para convertir esto en algo grande. ¿Cómo ayudarlos a que con esta misma visión que ellos tienen, no se les va a imponer? No es un gobernador que dijo, vamos a hacer esto y lo otro, sino él básicamente dijo, si hay visionarios, mi chamba, mi trabajo, es darles la plataforma para que conviertan algo gigante a partir de esto. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces básicamente él buscó esta amistad con estos grandes hombres que hoy en día son la base de la riqueza de México. O sea, creo que nadie duda que la base de la riqueza de México actual son estas familias de Monterrey, que crearon los grandes complejos industriales como son hoy FEMSA, Coca-Cola, Vitro, la cervecería, en fin, cuestiones que fueron detonantes de la parte buena de México. Entonces, lo primero que él quería y que estaba plasmado en ese documento era ese proyecto económico, que partía del hecho de que la riqueza de las naciones no proviene únicamente de que tengas petróleo o que tengas recursos naturales, sino de que uno venda más. Esto es como en los juegos del Monopoly, ¿no? O sea, es decir, la economía global, desde que el mundo desde la época del mercantilismo, el Renacimiento, 1400, 1500, la riqueza de las naciones ya no es por la riqueza natural que tienes, sino por lo que tú procesas y vendes. Y eso es el comercio. O sea, en pocas palabras, el país que vende más a los demás obtiene las divisas de los demás, las monedas, genera sus reservas y esa es la riqueza de la que habló Adam Smith, ¿no? Entonces así se creó riqueza de Inglaterra actual, de los Estados Unidos, de Alemania, mientras tuvo poder, ¿no? Y él quería hacer eso por México. Si te gustó nuestro trabajo, ayúdanos a crecer, dando un me gusta, un comentario y compartiendo este video. Agregarnos en tus redes sociales como La Verdad Oculta Radio TV. Te recomendamos visites las demás interesantes entrevistas en este canal. Gracias. Sin embargo, este hombre, él mismo, es la base en este nuevo libro que estamos haciendo, porque él dijo que si alguien realmente quiere ayudar a la humanidad y quiere acercarse a Dios, la primera chamba que tiene
es darse cuenta de dónde está la mano humana dentro de las escrituras. O sea, si alguien las lee las escrituras y toma todo como está ahí, está obedeciendo más que a Dios, está obedeciendo a ciertos políticos que se murieron hace bastantes siglos. Exacto. Y de varias épocas. Algunos desde la época de Israel, otros de la Edad Media. Todo el mundo le ha metido mano. Incluso los persas le metieron mano. La Verdad Oculta Radio TV, creando nueva conciencia para la nueva humanidad.